Muy buenas tardes. Vamos a continuar en esta sesión hablando acerca de la prueba de hipótesis de chi cuadrada. Ya vimos los fundamentos teóricos que se encarga de evaluar y contrastar variables cualitativas en diferentes categorías, ¿no? Independencia para ver si una variable cualitativa es independiente a otra variable cualitativa o bondad de ajuste a ver si alguna proporción de una muestra se ajusta a alguna población o en su caso también puede ser si se acopla a una distribución neutra. Pero para esto nosotros tenemos que utilizar nuestra tabla de contingencias, en la cual nosotros vamos a tener las categorías o respuestas de una de las variables y las categorías o respuestas de otras variables, y en el centro, en cada celda, vamos a encontrar las frecuencias observadas, por ejemplo, en el caso de esta respuesta con esta respuesta. Esta tabla ya está automatizada a medida que si yo quisiera cambiar las respuestas, automáticamente se tiene que cambiar. Para que nosotros hagamos este ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta los tres elementos, que son los datos observados y los datos esperados y la suma de todos estos. Esta fórmula lo que nos va a dar es el valor calculado. Un valor de chi calculado que es el que vamos a contrastar con la aplicación de Probability Distributions. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, una vez que yo ya tengo los datos observados, me toca calcular los datos esperados. Y aquí voy a anotar los datos esperados. Y vuelvo a anotar mis diferentes categorías para irlo haciendo de manera automática. Los datos esperados son aquellos que a partir de los datos que se tienen es lo que teóricamente se esperaría obtener, no lo que se obtuvo. Lo observado es lo que se obtuvo y lo esperado es lo que teóricamente se podría obtener. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de la celda donde yo voy a calcular. Por ejemplo, si quiero calcular los datos esperados de esta celda, lo que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia marginal de esta fila donde se encuentra esta y la frecuencia marginal de esta columna. Digamos que de esta manera yo estoy haciendo un entrecruce en términos de coordenadas. Es decir, si quiero el de esta, pues tengo que hacer el cruce de esta fila, de esta columna, con esta fila. Y entonces allí se cruzan. Si quisiera hacer, por ejemplo, el de abajo, ahora tengo que tomar la fila de acá abajo. Entonces sería igual esta columna, pero en vez de tomar la fila de aquí arriba, tengo que tomar la fila de acá al lado. Y esto lo puedo hacer tantas veces yo quiera. Entonces, lo que vamos a multiplicar en este caso son las frecuencias marginales, dependiendo de la celda donde lo tengo. Un ejemplo es con esta tabla de contingencia. Yo tengo la frecuencia observada, para la variable 1 y para la variable 2, que lo voy a poner como B2, su respuesta 1 y su respuesta 2. La frecuencia observada de la respuesta a la variable 1 y la respuesta a la variable 2 para 1 y 1 es A, B, C y D sucesivamente. La suma de las frecuencias marginales tendría que ser A más B, es la suma de esto más esto, C más D es de esto más esto, y luego en las columnas A más C me da esto y B más D me da esto. Si quisiera obtener el dato esperado, tendría que multiplicar esta frecuencia por esta frecuencia y dividirlo entre el total. Si quisiera obtener el de esta, tendría que multiplicar esta por esta y dividirlo entre el total. Si quisiera hacerlo con esta, tendría que ser esta por esta y dividirlo entre el total. Y si quisiera el de esta, sería esta por esta y dividirlo entre el total. Entonces, matemáticamente, esta es la fórmula que se puede utilizar. Ya en términos de Excel, yo puedo seleccionar las frecuencias. Voy a sacar el de aquí y de nueva cuenta, multiplicar este, bueno, ponerlo todo entre paréntesis, este por este, y todo esto dividirlo entre el tamaño de la n, que nosotros ya calculamos, que es el que tengo acá, y me va a dar mi frecuencia esperada. Ahora, yo puedo seleccionar esta fórmula y fijar de entrada primero el valor del tamaño de la n y posteriormente puedo ir fijando. Por ejemplo, en este caso quiero que lo que no se tiene que mover es la fila n que tengo aquí, entonces voy a fijar el valor de la fila n. Y para el caso de al lado, lo que no quiero que se mueva es el número de de este valor.
que son las columnas, las filas y las columnas. Entonces también lo fijo. Si yo arrastrase este valor, por ejemplo, aquí yo puedo ver cómo estoy multiplicando las frecuencias marginales. Esta frecuencia por esta frecuencia entre el tamaño de la n. Y también puedo arrastrarlo hacia abajo. Y entonces, como verán, yo ya calculé los datos esperados para cada una de las categorías. Siempre es bueno estar haciendo la revisión incluso por colores de los diferentes datos. Ojo, una de las reglas que se dice dentro de la estadística es que esto solamente lo puedes utilizar cuando estas categorías esperadas son mayores o igual a 5. Si no son mayores o igual a 5 no nos sirven. Por ejemplo, en este caso no nos servirían estas y no nos servirían estos elementos. Pero para fines prácticos los vamos a dejar. Algunos autores sugieren que lo que puedes hacer es ir sumando estas frecuencias observadas en estas categorías para que en algún momento tú puedas alcanzar el valor de 5. Sin embargo, en esta cuestión solo lo vamos a dejar con fines prácticos con los valores que están aquí. Posteriormente, la siguiente operación es restar los datos observados menos los datos esperados. Entonces, para esto, yo voy a ir anotando la operación que tengo que ir haciendo para saber qué son los datos que estoy recabando. Y vuelvo a copiar para copiar mi serie de datos. Esto dependiendo del número de categorías que tú tengas. Ahora, una vez que ya tengas realizado esto, pues hacemos lo que nos dice la operación. Observados, que serían los datos de aquí arriba, menos los esperados. Y entonces sería igual a esto menos el valor esperado. Yo puedo arrastrar los valores en las diferentes categorías y de nueva cuenta ir seleccionando para comprobar que efectivamente se está cumpliendo la regla que estoy estableciendo o la operación. Si se dan cuenta, incluso nos los da por colores. El azul es el de aquí arriba y el rojo es el de acá. Entonces esto también se puede modificar. Y ya arrastro y yo ya calculé los datos observados menos los esperados. La siguiente operación que me dice es el resultado de esa operación. Ahora la vas a elevar al cuadrado. Entonces, como yo ya tengo esos resultados en la tabla anterior, en la tabla que dice O menos C, lo único que me toca es ir pasando los valores a medida que yo pueda ir poniendo los elementos correspondientes. En este caso ya tengo estos resultados. Me dice que los tengo que elevar al cuadrado. Entonces le doy clic igual y selecciono el valor. Agrego la función elevar a la potencia. ¿Cuál potencia? Al cuadrado. Y lo vuelvo a arrastrar. Para verificar, le das doble clic y automáticamente te va a decir que este celdo lo estás elevando al cuadrado. Lo cual se está cumpliendo. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Y así para cada uno de nuestra serie de datos. El siguiente paso dice que ya que hicimos toda esta operación que está acá arriba, O menos C elevado al cuadrado, ese resultado que son estos que tengo aquí, los voy a dividir entre los datos esperados, que son los que tengo de este lado. Entonces, de nueva cuenta, vuelvo a poner todo entre los paréntesis correspondientes para hacer las operaciones y saber qué operaciones estoy realizando. Entonces, le doy igual y voy seleccionando las categorías. Esto me facilita por si en algún momento tengo que copiar las tablas para hacer una segunda prueba de hipótesis y cambian las variables cualitativas. Ojo, cosas que hay que tener en cuenta. Si tú le estás dando igual, hay que dejar los espacios suficientes por si aumentan las categorías. Si no, se va a hacer un caos con tu serie de datos. Lo que dice ahora es, este resultado de cada una de las celdas tienes que dividirlo entre los datos esperados. Entonces selecciono el valor y lo divido entre mi dato esperado, que es estos que tengo acá. Y repito todo este procedimiento. Y listo. Si se dan cuenta, ya realizamos esta operación para cada una de las celdas. Esto va a variar según los elementos que tú tengas, según las categorías, según los datos esperados, etcétera, según las variables cualitativas. Entonces, ya que tengo estos valores, lo único que me falta es hacer la suma de todos estos resultados, que es lo que me dice este valor de sigma. Ya hiciste esta operación, le elevaste al cuadrado y luego lo dividiste entre los datos esperados, ahora súmalos. Y entonces, pues nosotros no nos queda más que hacer la suma. Y aquí le puedo poner x cuadrada, que en este caso representa el valor calculado, y le doy igual y escojo el valor de suma.
selecciono todos estos valores. Y listo, ya tengo mi valor calculado de 5.34. Ahora, este valor calculado es un valor que se calculó a través de los datos observados. Yo lo tengo que contrastar con un valor teórico. Y ese valor teórico lo voy a hacer a través de la aplicación de Probability Distributions. Lo que me va a indicar la distribución es, a partir de tu serie de datos, tú tienes un valor, unos grados de libertad, tienes una significancia estadística. Vamos a ver si se aprueba o no se aprueba tu hipótesis nula. En este caso, las hipótesis nulas las vamos a construir, generalmente se construyen al principio, pero también las puedes construir antes de realizar esto. En este caso, estamos hablando de dos variables, la aplicación más usada y la otra es el género. Entonces, la hipótesis nula tendría que ser la aplicación más utilizada en el celular es independiente al género de la persona. Y la alternativa, como hablábamos, siempre es lo contrario a esta hipótesis. Si aquí estamos hablando de independencia, la hipótesis alternativa tendríamos que hablar de dependencia. Y entonces aquí ponemos la aplicación más utilizada en el celular depende al género de la persona. Una vez que yo haya establecido esto, voy a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad para esta prueba de hipótesis se calculan con columnas -1 por filas -1. Entonces nosotros vamos haciendo nuestro conteo. Puedo utilizar yo la función contara para ver cuántas columnas tengo y selecciono los valores de mis columnas. Y luego puedo utilizar la misma función para las filas, que en este caso van a ser contara, para seleccionar cuántas filas tengo. Esto lo hago con fin de automatizarlo. Si tú también quieres poner 6 y luego 2 y luego hacer las operaciones, también lo puedes hacer. Yo lo hago con el fin de automatizar la base de datos, y si tengo que poner variables que tienen más categorías o menos categorías, se actualicen de manera automática. Posteriormente resuelvo la operación, que en este caso dice que es igual a columnas, selecciono la celda donde está el valor de las columnas, le resto un 1 y luego hago la multiplicación con las filas, selecciono la celda de las filas que es F, y en este caso es el valor de 2 menos 1 y me da mi resultado. Ahí me pide la corrección, ya está la corrección. Dice que tengo 5 grados de libertad. En el caso del intervalo de confianza, si se habla de un intervalo de confianza del 95%, para calcular el valor de beta, lo que tenemos que hacer es dividir el intervalo de confianza entre 100, y este caso sería igual a, bueno, voy a quitarle el 95, y en este caso sería este 95 entre 100. Ahora yo tengo que calcular el valor de alfa, y el valor de alfa se calcula de manera muy general de esta manera, que sería 1 menos beta. Yo ya tengo el valor de beta, que en este caso es 0.95, 1 menos beta. Y me está diciendo que mi significancia estadística es de 0.05. Una vez que yo tenga estos valores, entonces ya puedo entrar a la aplicación de Probability Distribution. Selecciono la distribución de chi-square, que es una distribución que siempre va a tener un sesgo hacia la derecha, es decir, que la parte de arriba va a estar más elevado hacia la izquierda y la cantidad de datos se va a extender hacia la derecha, como ahorita lo vamos a ver si es que nos da con esta serie de datos. Me pide los grados de libertad, que en este caso son 5, y aquí siempre vamos a utilizar esta opción porque como el sesgo lo tiene hacia la derecha, queremos determinar el valor para esa columna. Y entonces ahí ya pongo el valor de la significancia estadística. Es lo que les menciono. Nos está dando una distribución con una mayor cantidad de datos a la derecha. Esta zona blanca es la zona de no rechazo de H0 y esta zona rosa es la zona de rechazo de H0. Yo evalúo y determino dónde está mi valor
para decir, por ejemplo, en este caso, el valor calculado es de 5.3, me voy a la recta y ubico el 5, y el 5.3 debería estar más o menos por esta altura. Y si se dan cuenta, el valor calculado cae en la zona de no rechazo. Si mi valor calculado, al menos para este ejemplo, hubiera sido de mayor a 11, significa que estaría cayendo en la zona de rechazo de H0. Como cae en la zona de no rechazo de H0, lo que puedo concluir yo con esta prueba de hipótesis es que H0 es verdadera. ¿Por qué? Porque al estar en una zona de no rechazo, significa que esto se vuelve verdadero. La aplicación más utilizada en el celular es independiente al género de la persona. Yo puedo trabajar con variables más extensas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos la variable de la aplicación más usada con la alcaldía donde viven. Entonces establezco mi H0, que en este caso sería la app más utilizada es independiente a la alcaldía donde se habita. Y lo mismo, la HA es lo contrario. La app más utilizada depende de la alcaldía o municipio donde se habita. En este sentido, siempre es importante sacar los datos esperados. Pueden seleccionar este conjunto de celdas, combinarlas y ya ponerle datos esperados. Y entonces van seleccionando, hacemos el mismo procedimiento y no se les olvide calcular sus frecuencias marginales. Aquí es lo único que me faltó, calcular las frecuencias marginales de las filas, porque ya calculé el de las columnas. De hecho, los voy a marcar en colores para que vean cuál es cuál. Los amarillos son las frecuencias marginales. Y hago lo mismo para esta serie de datos. Si se acuerdan, yo les decía, para el caso de las frecuencias esperadas, tiene que ser la multiplicación de la frecuencia marginal de la fila por la frecuencia marginal de la columna para esto. Si yo quisiera el de este, tendría que ser este por este y entre el total. Si quisiera el de este por este y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar nuestras fórmulas para que podamos realizar esto de manera adecuada y no realizar procedimiento por procedimiento. Y posteriormente selecciono el tamaño de mi n, que en este caso es 88. Fijan los valores para que no se mueva. Y entonces aquí también lo que queremos que no se mueva es la fila 22, entonces fijamos el valor 22. Y aquí lo que no queremos que se mueva es la columna L, entonces fijamos la columna L. Arrastramos, nada más de repente tomamos uno que otro para verificar, vemos que está correcto, entonces nos está funcionando y damos enter. Arrastramos hasta abajo para calcular el de las otras y ya tengo todas las frecuencias esperadas. Acuérdense, es importante que dentro de las categorías esperadas siempre tengamos valores mayores o iguales a 5. En este caso, para fines prácticos, los voy a dejar así. Ahora, yo lo que voy a hacer aquí es hacer el procedimiento de manera directa, es decir, con la fórmula. Y copiaré la fórmula para que la vean a la mano y vayan viendo el procedimiento que vamos realizando. Entonces, yo aquí ya lo voy a hacer de manera directa, que en este caso sería O menos E, esto elevado al cuadrado, pero todo esto dividido entre E. Y vuelvo a seleccionar los valores para ya tener todo correspondiente. Es decir, lo que hice en el anterior fue hacerlo paso por paso y aquí yo lo voy a hacer completamente. Los valores que me van a resultar aquí son valores ya establecidos, o sea, los valores finales del resultado, para posteriormente hacer la suma. Entonces le doy igual y pongo varios paréntesis. Primero me dice que es observado menos el dato esperado. Luego este lo tengo que elevar al cuadrado y el resultado, que ya está entre paréntesis como ven aquí,
lo tengo que dividir entre los datos esperados. Y lo realizo y ya me va a dar los valores correspondientes. Arrastro y ya tengo los datos de esta operación para cada celda. Entonces, mi G calculado sería igual a la suma de todos esos valores. Selecciono todos los valores y me da mi G calculado. Ahora yo necesito los grados de libertad, que en este caso quedamos que eran filas, columnas -1 por filas -1. Tengo que contar cuántas columnas hay y cuántas filas hay. Columna, utilizo la función contara y selecciono las columnas y luego lo hago lo mismo con las filas. Función contara. Acuérdense que la función contara es para valores que son letras o textos. Y ya posteriormente hago la multiplicación correspondiente, que en este caso sería esto -1 por esto -1. Y me da unos grados de libertad de 95. Voy a copiar el mismo valor para la significancia. Aquí la significancia va a variar según varíen. Si por ejemplo tienen una de 92, vean cómo automáticamente se cambia. Entonces ahora pongo los valores correspondientes. Aquí pongo unos 95 grados de libertad, pero también pongo una significancia estadística de 0.8 y me va a dar un valor. El valor que me está dando en este caso es de 114. Sería el G cuadrado crítico. Y volvemos a lo mismo. 108 ahora cae por acá, donde estoy señalando. Pero el valor crítico cae por acá. Significa que mi H0 otra vez está cayendo en la zona de no rechazo, por lo que la H0 es verdadera. Pudiera yo tener algún caso donde puedo tener una H falsa, o sea, que se rechace así, y este ejercicio lo tengo por acá. De la serie de datos que tú tienes, o con la serie de datos que tú puedas trabajar, puedes tener estos datos. ¿Qué pasa cuando tienes estos datos? Tenemos que determinar a través de esta fórmula que se escribe así. Sería el valor de Z es igual a datos observados menos datos esperados entre la raíz de los datos esperados. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Cuando yo tengo una H0 que es falsa, tengo que utilizar esta fórmula con el objetivo de determinar dónde está la dependencia. Es decir, yo no puedo decir o no puedo asumir o no puedo partir del hecho de que todas las variables van a ser dependientes. Por ejemplo, si esta hipótesis hubiera resultado falsa, no puedo partir del hecho de que todas estas son dependientes. O sea, que use YouTube depende de que sea femenino, o que use Instagram depende de que sea femenino. No puedo decir todas las aplicaciones dependen de que seas femenino o masculino, según sea el caso. Pero sí, con esta fórmula, al aplicarla, podrán ver dónde sea esta dependencia. Si me da un valor específico aquí, significa que utilizar YouTube depende si eres femenino, solo para ese caso. Y entonces ahí haremos un ejercicio. Ok, ahora les presento un caso donde se evaluaron dos variables, el nivel de rendimiento y el nivel de satisfacción. Para rendimiento tenemos bajo, moderado y alto, y para satisfacción bajo, medio y alto. Y el tamaño de la N de los encuestados es de 300. Ya hice todos los cálculos correspondientes con las fórmulas. Aquí obtener los datos esperados, que acuérdense es multiplicar la frecuencia marginal de la fila por la frecuencia marginal de la columna y dividirlo entre el tamaño de la N. También calculé las hipótesis nulas, que en este caso es la satisfacción obtenida es independiente al nivel de rendimiento y la satisfacción obtenida depende del nivel de rendimiento. Esta es la hipótesis alternativa. Entonces ya obtuve esta fórmula para todos esos datos. Una vez que obtuve los esperados, lo hice automáticamente
o sea, metiendo todos los datos de esta fórmula. Y una vez que realicé esto, lo sumé todo y me dio un valor calculado de 240 contra un valor crítico de, que es el que estamos viendo aquí, 9.48. Si nosotros tuviéramos que marcar esta G calculada, la tendríamos hasta por acá, hasta por acá. ¿Por qué? Y entra en la zona de rechazo. Por lo que al entrar en la zona de rechazo significa que H0 es falsa y HA es alternativa. Y entonces yo no puedo decir que, bueno, puedo decir que el nivel de satisfacción depende del nivel de rendimiento, pero puedo establecerlo con muchísimo mayor claridad, es decir, qué categorías o qué celdas específicamente hay dependencia. Y para hacer esto, pues voy a utilizar la fórmula que les mostré hace rato, que es esta de aquí, con el valor de Z, donde es el dato de O menos el dato, bueno, el dato observado menos el dato esperado, entre la raíz del dato esperado. Lo voy a hacer todo de manera automática para obtener los valores, que en este caso, reitero, son el dato observado menos el dato esperado. Y todo esto lo voy a dividir entre la raíz del dato esperado. Y arrastro para hacerlo automáticamente. Y si se dan cuenta, tengo valores positivos y valores negativos, que voy a colorear con color naranja. Al hacer esta fórmula con cada una de las celdas, si tienes tantas celdas, lo vas a realizar en cada celda. Todos los valores mayores igual a 2 significa que la dependencia está ahí. Es decir, tener un nivel de satisfacción bajo sí depende de tener un rendimiento bajo. Tener un nivel de satisfacción medio depende de tener un rendimiento medio. Y tener un nivel de satisfacción alto depende de tener un rendimiento alto. No puedo decir que tener un rendimiento bajo, que sería lo de acá, depende de una satisfacción media, porque el valor que me da esta fórmula no lo indica. Entonces, esta fórmula lo que nos está indicando es decirnos en qué celdas y en qué categorías sí hay dependencia. Y una vez dicho esto, pues ya realizamos nuestra prueba de hipótesis, copiamos nuestro esquema y determinamos si se aprueba o no H0 y establecer qué categorías.